carácter en mí. Y de manera de introducción, solamente antes de introducirnos al tema en particular, les hablaba el domingo pasado el versículo 10 y les explicaba acerca de una muy interesante interacción que tienen David y Urías. Una interacción que yo diría que es determinante, porque al final de cuentas lo que vemos no son sino argumentos, y son argumentos que al final de cuentas lo que nos revelan es lo que ciertamente hay en el corazón de ambos. Por un lado vemos los argumentos de David, donde en sus argumentos él se pregunta por qué incluso hasta desobedeció las instrucciones que él le dio a Urías. Y la pregunta, más bien, el argumento de David nos permite a nosotros entender que es un argumento que a él lo mantiene confundido, porque no sabe por qué Urías no tomó la decisión de descender a casa. En esa determinación de Urías, yo me quiero imaginar a David preguntándose, ¿no? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué hizo lo que la gran mayoría no hubiera hecho? Quiero ponerlo así porque seguramente cualquier otro lo hubiera descendido a casa y descendido. Sin embargo, a mí me enternecen las palabras de Urías, y es lo que te decía, ¿no? Porque las palabras de Urías nos permiten conocer su corazón y entender dónde estaba verdaderamente su corazón. Yo ya hablé de esto, la verdad no voy a volver a retomar nada más, pero te explicaba de una balanza que tiene que ver con la balanza de la integridad, a manera de que tú entiendas cómo ambos están colocados frente a la balanza de esa integridad, en la cual el peso justo, la medida exacta, es lo que Dios dice, y nosotros colocamos nuestros argumentos queriéndole contrarrestar a lo que Dios dice. Si tiene dudas en eso, igual lo podemos hablar después, espero y no, pero si no, también ahí está en el video que lo puede analizar, porque esto no es cosa del pasado, hermano. Dios sigue demandando de su pueblo integridad. Dios sigue colocándonos, permítame decirlo así, a nosotros frente a esas circunstancias que no son otra cosa sino esa balanza de la integridad en la que nuestras vidas son colocadas para ver si realmente vamos a hacer lo que Dios establece o no. Bueno, yo quiero hablar ahora del plan C de David, un plan que tiene que ver con una maquinación muy malévola, muy perversa, pero déjamelo, te lo explico en tres partes. Del versículo 14 al 17 tenemos el desarrollo del último plan de este rey. Del versículo 18 al 24 vamos a ver un informe del señor o el comandante de batalla Joab, del ejército de David. Y del 25 al 27, con eso concluiríamos este capítulo, veríamos las consecuencias, y lo digo entre comillas porque usted va a poderse dar cuenta cómo en estos versículos ya se empiezan a ver consecuencias de las acciones o del pecado propio de David. Así que mantenga su Biblia abierta, por favor, y lea conmigo los versículos 14 al 17 para continuar con este estudio. Se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. A lo mejor hay alguna pequeñita diferencia ahí, pero considéralo. Versículo 14 dice: a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. Esto es bien interesante. Y la envió por manos ¿de quién? De Urías. Versículo 15. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida, y retírense de él para que sea herido y muera. Versículo 16. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que habían hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías el hitita. Interesante, hermanos, la historia que nos está narrando aquí el libro de Samuel. Pero es interesante, hermanos, cómo la escritura nos permite entender algunos detalles, nos permite conocer no solamente el desenlace, la trama, el desarrollo, sino algunos detalles que nos permiten a nosotros profundizar en el tema e incluso escudriñar más acerca de la maldad que hay en el corazón de David. Yo creo que todos, en particular, todos conocen esta historia. Yo pudiera, de hecho, irme generalizando algunos puntos sin necesidad de profundizar, pero hay partes, hermanos, en estos versículos que te acabo de leer que definitivamente necesitamos analizarlos, necesitamos definitivamente profundizar un poquito, porque si tú te das cuenta, en el inicio o en el último plan que está desarrollando este hombre o este rey, lo que está haciendo es, finalmente, dijo: ya no puedo más con Urías, no puedo más con su determinación,
voy a enviar una carta, y esa carta es interesante que la envía a través de su mismo siervo, quien es Urías, y va a mandar un mensaje. A mí me llama la atención cómo el papel de los mensajeros de todos, desde el principio de este capítulo, incluso hasta ahorita lo estamos leyendo, sigue siendo un papel importante, ¿no? Y no lo fue, en el caso de Urías no fue la excepción, porque lamentablemente esa carta, hermanos, traería un mensaje, pero un mensaje que contenía letras de muerte, un mensaje que contenía letras que iban a condenar, iban a sellar el destino de un hombre justo. Ahora, ¿en qué consistía este plan? Bueno, es lo que está diciendo, en la instrucción que está dando David, está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que a este hombre lo agarres y cuando inicies la batalla lo pongas en la parte más dura, en la parte, como decimos, en la parte donde está todo color de hormiga, todo está más fuerte. Y lo que tienes que hacer, está instruyendo David a Joab, es déjenlo literalmente solo. Cuando estén ahí en ese lugar, retírense. Déjenlo que pelee solo para que sea herido y finalmente muera. Ahora, hermanos, este punto del cual voy a hablar y voy a abordar un poquito más, tenía que ser realizado con cautela. No podía ser realizado simplemente, déjenme ejemplificar un poquito esto, simplemente como, miren, ¿saben qué? Vamos a agarrar a David, lo vamos a poner al frente de todo y nos vamos a retirar y ahí lo vamos a dejar para que muera. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que Joab tenía que imaginar también la forma en la que Urías habría de morir. Porque esta acción, hermanos, implicaría la acción de otros hombres que tendrían que estar confabulando. Yo no sé si esta palabra les suene familiar, sobre todo ahorita en tiempos de efervescencia electoral. Estaban haciendo un complot contra este hombre justo, Urías. Y obviamente, hermanos, tendría que verse inmiscuido no solamente un hombre como Joab, sino muchos otros que tendrían que participar en la muerte de un hombre justo. Estoy tratando de decirte, hermanos, que no solamente David estaba traicionando a un justo, que no solamente Joab estaba traicionando a un hombre justo. Los que decían ser amigos, compañeros de batalla de Urías, estaban también traicionando a Urías. Yo quisiera que meditaras en esto que está haciendo David, porque quiero que veas y magnifiques la forma en cómo su pecado está trayendo consecuencias terribles, cómo está contaminando todo. Y evidentemente, hermanos, lo que David estaba diciendo no va a propiciar la muerte de un solo hombre, incluso va a propiciar muchas muertes, las que estamos leyendo aquí, incluso en versículos, capítulos posteriores. Date cuenta cómo para planear esto tuvo que haber incluso muertes de personas que a lo mejor ni enterados estaban de lo que querían hacer en contra de Urías. Pero si tú lees el versículo 17, dice, conmigo ahí, dice, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Está hablando del enemigo. Y algunos de los siervos de David cayeron, o sea, murieron. Pero también enfatiza, dice, y murió también Urías el hitita. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué nos está explicando? Ciertamente fueron a la batalla, ciertamente entraron en esa aguerrida batalla. Sin embargo, hermanos, para que muriera Urías, tuvieron que morir otros con él. Y eso, hermanos, es lamentable, porque es parte de las consecuencias de las malas decisiones de un rey. Pero aquí estamos viendo solamente algunos detallitos de las consecuencias. No estamos todavía viendo lo más profundo y lo más impactante en todo lo que está ocurriendo en la vida de David alrededor, incluso en el reino. Pero ya nos empezamos a dar cuenta de que las consecuencias empiezan a ser terribles. Entonces tenemos que destacar por un lado el alto grado de maldad, la deslealtad, el odio y traición a la que incurrió un hombre, David, pero que fue seguido por otros hombres, Joab, y que consecutivamente, o de manera sucesiva, muchos otros incurrieron en ello, y por supuesto se logró el acometido, ¿no? La muerte de Urías. Pero aquí se armó un complot, les decía, ¿no? Se confabuló una traición. Hubo acuerdos en lo secreto con el propósito de cumplir los propósitos del rey. Y el rey, como usted se va a dar cuenta líneas después, versículos después, se enterará
por unas cartas del mismo Joab, de que Urías murió, pero qué lamentable la manera en la que este rey estaba pensando. Qué triste la manera en cómo un hombre, por ejemplo, le mostró amor, le mostró lealtad, le mostró toda su confianza a él, al reino, incluso a todos los siervos que trabajaban con él, y él le mostró todo lo contrario. David lo que quería era que Urías muriera, y eso me hace recordar una frase muy popular allá afuera, porque él pensaba, ¿no?, que muerto el perro sacaba qué cosa. Ay, no me van a decir que no se la sabe. Ay, claro, gracias, hermano, ya me estaba sintiendo mal, pero esto es lo que David estaba pensando. Y no, hermanos, eso no es así. Porque las cosas se iban a poner peor incluso. Pero David, en ese deseo de esconder su pecado, en ese deseo de que la verdad no saliera a la luz, él estaba, como decimos, empecinado, ensimismado, estaba tan lleno de idolatría que lo que deseaba era simplemente borrar a Urías. Y lo que se estaba ocurriendo en ese escenario era a través de esta acción y muchas otras que ya estaba tomando David, es que se estaba desarrollando o desatando un caos. Fíjate cómo no solamente se van a dar muertes en el campo de batalla, sino que vamos a contar líneas después la derrota del pueblo de Israel contra un pueblo enemigo, los amonitas, y eso traería el escarnio del pueblo, es decir, la burla de ese pueblo contra el pueblo de Dios por esa derrota. Pero yo quiero que ahorita dejemos de lado ese punto, porque lo que ahorita estamos viendo es cómo el veneno, por decir así, cómo el pecado de David sería como un cáncer. Y las consecuencias, aunque todavía no las analizamos, podemos ver una que es determinante en todo. Y yo creo que esta nos debería a nosotros compungir, doler, porque lo que más deseamos, tú y yo, es que Dios se agrade en lo que nosotros hacemos. Amén. Yo deseo que mi vida sea dirigida en integridad, mis ojos, mis oídos, mis manos, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que medito, todo lo que sueño, sea para glorificar su nombre. Sin embargo, David, hermanos, ya empezaría a ver algunas consecuencias en su pecado. Y si usted está ahí conmigo, ve el versículo 27 de este mismo capítulo, porque ya el escritor, el autor del libro, nos está narrando lo que Dios opina. ¿A ti te importa lo que Dios opina de ti? De tus acciones. A mí sí. Y Dios dice en el versículo 27, en su palabra, dice, pero lo que David había hecho fue ¿qué cosa? Dígalo con fuerza. Desagradable. En mi Biblia, en mi versión, dice, fue malo a los ojos del Señor. Fue desagradable, fue abominable, fue detestable. Dios lo rechazó, Dios lo reprobó. La palabra que quieras colocarle en ese sentido es la indicada. Pero esto es solamente el comienzo, porque el capítulo 12 es literal, hermanos, donde ya viene la reprensión de este hombre llamado Natán a David, el rey. Y lo que vamos a encontrar ahí, bueno, es un carácter que va a ser sometido a prueba, es un carácter que va a ser juzgado, es una vida que va a ser sometida literalmente al filo de la raya, como decimos, porque David debería haber muerto por sus acciones. Cuando esto estaba ocurriendo, hermanos, se cree que David tendría alrededor de 45, 50 años de edad. Y entre lo que sucedió, esto que te estoy contando, y llegó Natán y lo reprendió, se cree, según fuentes históricas, que pasó un año. O sea, pasó un año en esa línea del tiempo en la que David dijo, bueno, pues ya aquí no pasó nada, todos para su casa. Creyó que todo se iba a quedar ahí, pero no. Después vamos a ver un poquito acerca del capítulo 12, que es lo que nos está enseñando. Sin embargo, hermanos, es necesario explicar esto porque David lo que hizo fue transgredir toda la ley de Dios, todo el mandato de Dios, los que están directamente relacionados con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, todos los mandatos que están relacionados con el Señor, pero también estuvo transgrediendo todos esos mandatos que están relacionados con su prójimo. Tú puedes ver abuso de poder, hipocresía, traición, mentira, homicidio. Incluso vas a ver cómo una decisión tan lamentable como la de David va a dejar vulnerable a una mujer. Incluso va a dejar vulnerable a un bebé que ya vendrá en camino y usted ya sabe cuáles son las consecuencias. ¿Qué otra cosa podemos analizar en esto? Bueno, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y por qué David no mató a Urías si él podía hacerlo?
¿Por qué David no, en vez de dar instrucciones, en vez de hacer las cosas como las hizo, por qué no lo hizo él mismo? Él pudo haber ido a su dormitorio, pudo haberlo matado, pudo haber colocado algo en su comida, en sus alimentos, incluso pudo haber pedido a alguien de sus siervos que fuera donde estaba dormido y lo matara. Sin embargo, no fue así. Y yo me formulaba esta pregunta, hermanos, porque yo estoy seguro que David sabía lo que eso significaría. O sea, David sabía lo que significaría que Urías muriera en el palacio. Y eso es importante porque las cosas en el palacio de por sí ya no estaban muy... Vaya, ya estaba todo alebrestado. Ya había rumores, ya había murmuraciones, ya había gente que seguramente estaba cuchicheando por ahí lo que estaba tramando el rey, la forma en la que estaba actuando. Y una muerte en el palacio del rey produciría un caos mucho mayor. Ya había mucho hermetismo. Entonces lo que David hizo en su astucia, que ya te he explicado que era en la forma tan sagaz en la que actuaba, es que seguramente lo que dijo es que no tenía que morir Urías en el mismo palacio, sino que ciertamente tenía que morir en esa noche en la que se dio cuenta de que no iba a convencer a Urías de que fuera a casa y le dijo, quédate. Yo creo meditó esto que te estoy diciendo. Urías debe de morir, pero no va a morir en el palacio, va a morir en el campo de batalla. Y qué manera tan fácil de deslindarse, porque lo que él no quería es que todos vieran su muerte como un homicidio, y menos a manos de él. Lo que él quería es que fuera visto como una tragedia o como una desgracia, pero que es inevitable, porque ¿dónde creen que van? Obviamente en la guerra la probabilidad de muerte ahí es muchísimo mayor, ¿no? Entonces él no quería que se viera como un homicidio, quería que se viera como una terrible desgracia y una tragedia que fue inevitable, y al último él se iba a colocar todavía de bondadoso y piadoso, porque usted conoce la historia, y lo que iba a hacer es mandar traer ¿a quién? A Betsabé. Hermanos, sin embargo hay una razón mayor todavía para explicar por qué David actuó de esta forma, por qué él personalmente no fue y acabó con la vida de Urías. Y es que, hermanos, David conoció el carácter de este hombre. David no quería ensuciarse sus manos con sangre inocente. Sabía que era un hombre irreprochable, un hombre, quiero ser bien enfático con esta palabra que yo creo que el pastor ha sido también muy enfático y quiero serlo yo, íntegro, hermanos. Esa es la palabra que yo quiero colocar en tu corazón y quiero que se los coloque en nuestro corazón, porque tiene que ver con seriedad, tiene que ver con ser irreprochables, vivir de manera pura delante del Señor. Pero esto fue una de las razones por las cuales David personalmente no acabó con su vida, porque tenía ciertamente temor que saliera a la luz la verdad de todo lo que él estaba escondiendo, pero contra todas las cosas lo que él quería era arrasar contra todo y con todo, porque consideraba a Urías una amenaza. Sin embargo, la razón por la cual no lo hizo principalmente es por esto, porque sabía que Urías era un hombre íntegro, era un hombre inocente, porque tenía temor. David era cobarde, no quería ensuciarse las manos con esa sangre de un hombre justo. Ahora, lea conmigo los versículos siguientes, que vamos a alcanzar a leerlos y tal vez terminar algunos puntos. Pero vea cómo el versículo 18 al 21 ya nos narra ahora otro escenario. Y esto tiene que ver con el informe del rey a Joab, lo que le está diciendo, más bien lo que le está instruyendo. No, más bien el informe de Joab al rey. Y lo voy a leer, dice: Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabía que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Hermanos, hay un mensajero más en esta historia. No sabemos quién habrá sido ahora, ¿no? También entendimos que Urías fue el anterior, pero este iba a dar un mensaje más, y traía un mensaje muy sencillo. Él sabía, Joab sabía que el rey se iba a enfurecer, porque ciertamente las noticias que le están dando no son buenas. O sea, el pueblo de Israel perdió la batalla. El pueblo de Israel, muchos murieron, muchos perecieron, pero el punto no era informar eso. El punto es que si tú lees ahí a renglón seguido, lo que más debe de informarle y debe de tener claro el rey es lo que dice el versículo 21.
O sea, si se enoja el rey, en pocas palabras, dile lo siguiente: también tu siervo Urías, el hitita, ¿qué cosa? Murió. O sea, lo demás no importa. O sea, te lo tengo que informar, pero esto fue consecuencia de lo que tú me instruiste, y al final de cuentas se cumplió el acometido. ¿Por qué? Porque con eso apacigua la ira, ¿no?, del rey. Y ciertamente así sucedió. Partió pues el mensajero y llegó a informar a David todo lo que Joab había enviado a decir, versículo 22. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros, es decir, salieron a la batalla, salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos, es decir, presentamos defensa hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto. Eso no le iba a gustar al rey, porque se acercaron. Sin embargo, ahí está la renglón seguido: y también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Entonces David, versículo 25, dijo al mensajero: así dirás a Joab. Esto, ¿te acuerdas cuando yo te hablaba del cinismo en el carácter de David? Bueno, aquí lo encierra de una manera terrible, pero es asombrosa la forma en la que lo explica. Porque lo que le va a decir David al mensajero para que le diga a Joab es una muestra de indiferencia, es una muestra de más deslealtad contra el reino y contra el pueblo. No tengas pesarles por esto, porque la espada devora tanto al uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Es decir, motiva a Joab para que no se desanime, porque Joab sabía que Urías era un hombre profesional, ¿no? todo un paladín en la batalla. David quiso minimizar lo que sintió, y en pocas palabras le dijo: hermanos, a este hombre, dile que no se agüite. Siempre habrá muertos en la guerra. Literalmente se está lavando las manos, y lo que le está diciendo: van a morir tanto enemigos como amigos. Así que enfócate en la batalla. Voy a dejarlo hasta el versículo 25, ya vamos a entrar a otro punto en el siguiente domingo. Sin embargo, hermanos, siga meditando en esto que estamos leyendo y reflexione cómo el Señor nos permite conocer un lado oscuro ciertamente de David, pero también cómo Dios, a partir de estos versículos en adelante, nos va a mostrar también que Dios es un Dios justo y actúa con justicia. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso, Señor, y si no fuera por esa gracia que tú has derramado en nosotros, Señor, nosotros fuéramos fulminados ahorita, Señor. Nosotros no tenemos argumentos como David también para decir absolutamente nada a nuestro favor. Sin embargo, tú has hallado, Dios, tú en tu misericordia, Dios, has hallado, has tenido gracia, has tenido favor para con nosotros, y no habiendo nada en nosotros, Señor, has decidido perdonarnos. Gracias, Dios, por ese acto de amor. Gracias por lo que nos enseña tu palabra, y gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella lo importante de seguir permaneciendo en integridad, en rectitud, en tu palabra, y lo que tú dices, que nunca fenece, nunca pasa a pesar de los años y los tiempos, siempre permanece fiel. En el nombre poderoso de Jesús te damos tantas gracias. Amén. Bendecido día, hermano.